y voy a compartir mi pantalla. Lo primero que quisiera compartir es, o sea, que quisiera que abordáramos. Bueno, como ustedes saben, las primeras pruebas son la primera semana de noviembre. El lunes 1 de noviembre, feriado. Nosotros me parece que lo habíamos dejado para el jueves 4, si no me equivoco. Genial. Uy, empezó a sonar como una alarma aquí cerca. Así que se escucha un ruido un poco molesto, es una alarma que hay. Bueno, las últimas clases estuvimos viendo sobre ángulos exteriores, ¿ya? Y demostramos algunas cosas importantes. Por ejemplo, que el ángulo exterior es mayor que cada uno de los ángulos interiores opuestos, ¿ya? También demostramos que los ángulos mayores se oponen a los lados mayores. Aquí el teorema 22. Definimos cómo definir, o sea, definimos cómo medir un segmento y los teoremas relativos con la medición de segmentos. Por ejemplo, de que dos segmentos son congruentes, entonces su longitud es la misma. Y si dos segmentos tienen igual longitud, entonces son congruentes. Este teorema es bastante interesante, el 25, si AB tiene longitud X cuando la unidad de medida es CD, y CD tiene longitud Y cuando la unidad de medida es F, entonces la longitud de AB es X por Y cuando la unidad de medida es EF. Luego demostramos la desigualdad triangular. Es una demostración que es difícil que a uno se le ocurra. Por eso yo la muestro en clase. Sin embargo, una vez que uno la ve, es bastante sencilla la demostración de la desigualdad triangular. Y algunos teoremas que quedan sin demostrar, pero que son importantes de demostrar a modo de ejercicio. Por ejemplo, que la longitud de una poligonal es siempre mayor o igual a la longitud del segmento que une el punto inicial y el punto final. ¿Ya? Entonces, hoy día veremos algunos elementos secundarios del triángulo. Las siguientes definiciones e imágenes fueron obtenidos del libro de geometría de la editorial Rayán, es decir, de el libro de geometría escolar. A mí me parece que es muy importante revisar estas cosas en clase, más que dejarla al estudio personal, porque son definiciones que todo profesor o profesora de matemáticas debe saber y dominar. Por ejemplo, que la altura es el segmento que une un vértice perpendicularmente con el lado opuesto, ¿cierto? Voy a abrir GeoGebra para ir viendo algunas de estas cositas. El punto de intersección de las alturas se llama ortocentro. Si el triángulo es acutángulo, las alturas se intersectan en el interior, como se muestra en la figura. Si el triángulo es rectángulo, se van a intersectar en el vértice donde está el ángulo recto. Y si es obtusángulo, las prolongaciones de las alturas se intersectan en el exterior del rectángulo. Pero aquí hay algo que no se menciona, así que tengan mucho cuidado. Se define el ortocentro como el punto en donde coinciden las alturas. Pero no se dice que ese punto exista. En otras palabras,
no se dice que ese punto sea único, que el ortocentro sea único. ¿Por qué? Y aquí hay algo importante respecto a cómo se hace la teoría geométrica, o en realidad cualquier, como la estructura interna de la matemática. Si tenemos un triangulito, puede ser un triángulo acutángulo con el objetivo de, de necesitar las prolongaciones. O sea, aquí tengo la altura, esta recta. Y tengo la altura de un lado. Aquí también voy a necesitar la prolongación para tener la altura. Y la tercera altura, voy a necesitar obviamente esta prolongación para tener esta altura. Ahora, en este caso, se encuentran las tres alturas, pero es un caso. Ahora uno puede hacer lo siguiente. Ya, voy a variar y veo que siempre se están encontrando en un punto. Este punto lo voy a pintar y lo voy a marcar de una forma muy llamativa. Y claro, independiente del triángulo, se encuentran. Oye, aquí lo marqué pésimo. Este puntito no es. Lo voy a marcar aquí. Ahí sí. Ahora sí. Claro, pero puedo hacer esto todo el día, y sin embargo voy a estar revisando casos. Solamente voy a estar revisando casos. En términos eh, teóricos, estos son casos. No corresponde a una demostración. ¿Cómo puedo demostrar que el ortocentro existe? Tengo que demostrar que es único. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Eh, si tengo dos alturas, evidentemente esas dos alturas se van a encontrar en un punto. Eso es por axioma. Esas dos alturas se intersectan en un punto, a lo más. Generando la tercera altura debería demostrar que pasa también por ese punto. Es decir, que este punto está en la altura. ¿Ya? Así que esta demostración o este punto no es tan sencillo. ¿Ya? Lo mismo pasa con la bisectriz. La bisectriz es el segmento eh, que une un vértice con su lado opuesto, ¿ya? Bisectando el ángulo correspondiente. El punto de intersección de las bisectrices se llama incentro y es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo.
Disculpen esa pequeña interrupción. Jóvenes, les decía, la bisectriz, el segmento que une eh, un, un vértice con el lado opuesto, bisectando, nombre, la, el ángulo que forman, y también se encuentran en un punto. Nuevamente, aquí están las definiciones, más no está la demostración de que ese punto llamado el centro sea único. ¿Ya? Entonces, otro triangulito. Y quisiera que me respondieran una pregunta. El punto en donde se encuentran las bisectrices, el incentro, estará dentro del triángulo, fuera del triángulo, o depende del tipo del triángulo. Depende, creo. Ya, pongamos más que creencia, ciertas certezas. Puede que no esté segura de que depende. Entonces, eh, explícame por qué crees que depende. ¿Me escucha, profe? Le escucho perfecto. Em, lo digo por lo que me acuerdo del colegio nomás, la verdad, Ya, pero dependía como de si uno de los ángulos del triángulo era obtuso o no. la bisectriz. Estamos con la bisectriz, porque Ah, ya, no. no, pero tú te refieres al caso de la altura. En el caso de tener un triángulo obtusángulo, es decir, con un ángulo obtuso, las alturas se encuentran en el exterior. El ortocentro se encuentra en el exterior. Pero en el caso de un triángulo cualquiera, con la bisectriz, siempre se va a encontrar en el interior. ¿Y esto por qué? Porque la bisectriz de un ángulo está en el interior del ángulo. Y el triángulo es la intersección de los tres ángulos, de los interiores de los tres ángulos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos obviamente este ángulo, ¿cierto? Este ángulo con este de acá y este ángulo con este de acá, y la intersección de los interiores de esos tres ángulos es el interior del polígono. Como la bisectriz está en el interior, ese punto en donde se encuentran las bisectrices está en el interior de cada uno de los ángulos. Entonces tiene que estar en el interior del polígono. Eh, Vamos a pedir entonces la bisectriz. Y sin... Ahí tenemos una, ahí tenemos la otra, y aquí tenemos la tercera bisectriz. Efectivamente, vemos que se encuentran en un punto, ¿cierto? Este punto, que se llama incentro, pero no hemos demostrado que ese punto sea único. Tengan ojo. Ahora, ¿cómo encontramos la circunferencia inscrita en el triángulo? ¿Cómo la vamos a encontrar? Bueno, después vamos a ver todas las propiedades que tiene la circunferencia, pero para encontrarla vamos a buscar la perpendicular de cada ángulo. Voy a quitar las bisectrices por ahora, me voy a quedar solo con el incentro. De cada lado, con este punto, definiendo estos puntitos,
y por propiedad de la circunferencia, esos puntitos van a ser los que definen la circunferencia inscrita. Luego, tenemos la bisectriz. La intersección, como decíamos, de las bisectrices de los ángulos exteriores la intersección de las bisectrices de dos ángulos exteriores es el centro de la circunferencia inscrita tangente al lado del triángulo común a ambos ángulos exteriores y las prolongaciones de los otros dos lados del triángulo. Ya, traduzcamos esto, como decía un comercial de la televisión, en chileno y en sencillo. Un triángulo. Los ángulos exteriores, por ejemplo, S y, y este. Veamos las eh, y, y este de acá. Veamos las bisectrices de esos ángulos, de estos ángulos exteriores. Por ejemplo, esta bisectriz y esta bisectriz. ¿Qué gracia tiene esta bisectriz? Que si buscamos la perpendicular, bueno, marcamos este puntito, buscamos la perpendicular, y vemos esta circunferencia tiene la propiedad de que es tangente al lado y además tangente a las proyecciones de los otros dos lados. Por eso es una circunferencia exíncrita. Y esto es lo lindo de GeoGebra, que te muestra estas cosas de forma tan dinámica y que mantienen, si tú construyes algo con las propiedades geométricas correctas, en el orden geométrico correcto, mantiene las propiedades. ¿Ya? Esto es lo que a mí me gusta de GeoGebra. Eso significa esta frase, mira, leámosla de nuevo y ahí va a encontrar usted sentido. La intersección de las bisectrices de dos ángulos exteriores es el centro de la circunferencia exíncrita, tangente al lado del triángulo, común a, a ambos ángulos exteriores, y a las prolongaciones de los otros dos lados del triángulo. Ahora sí, esto tiene sentido, ¿cierto? No sé usted, pero yo encuentro que estas cosas son geniales. Yo lo encuentro genial. Luego tenemos la transversal de gravedad. Se llama transversal de gravedad o mediana también, al segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Mira qué sencillo eso. Un triángulo
y buscamos los puntos medios. GeoGebra nos da los puntos medios. Bueno, GeoGebra también nos da este punto medio, si hago clic en el polígono. Después vamos a ver por qué. Porque, por ejemplo, por aquí pasa una transversal de gravedad, pasa la otra transversal de gravedad y también pasa la otra. La transversal de gravedad también siempre está en el interior del triángulo. ¿Nunca se ha preguntado por qué la transversal de gravedad se llama así? Y si tiene papel a mano, vamos a hacer algo muy interesante. Ya, un segundito, voy a encender una luz. Ahí sí, ahora estoy con luz. Ya voy a encender mi cámara un ratito. Estoy en la otra universidad porque después estoy con clases presenciales acá. Oye, la cámara de mi computador siempre se ve horrible. Pero voy a tomar un pequeño papel. Este pequeño papel y voy a construir un triángulo cualquiera. Cualquiera. Si usted tiene tijeras a mano, esto le va a resultar mucho mejor. Obviamente yo lo estoy haciendo como la vieja escuela. Y el otro corte lo vamos a hacer por acá. Me hice un triángulo cualquiera, es decir, no tiene ni lados congruentes, ni ángulos congruentes, ni tampoco un ángulo recto, nada. O sea, este es un triángulo cualquiera. Vamos a mejorar uno de los lados que quedó muy chueco. Ya este triangulito, a ver, ahí se ve bien. Le vamos a buscar el centro de gravedad, que es el punto en donde se intersectan las transversales de gravedad. ¿Cómo puedo cortarlo mejor? Porque hago mi mejor esfuerzo con esto. Ya, es lo que hay. Vamos a buscar el punto medio. Mira, con un papel es bastante sencillo encontrar el punto medio, porque doblo un lado sobre sí mismo y voy a tener el punto medio. Y usted dice, profe, ¿qué está haciendo? Lo voy a hacer, pero muy artesanalmente. Voy a ocupar el otro papelito, el otro pedazo de papel como guía, como regla. Y ahí tengo una de las transversales de gravedad, ahí se ve. Por la iluminación a lo mejor no se ve del todo. Luego busco la otra. Con dos nomás solamente me basta. Y ahí me doy cuenta que el centro de gravedad es este punto. No sé si se ve, ahí sí, ahí se ve. ¿Qué gracia tiene este centro? Este centro de gravedad, mira, si yo pongo mi dedo aquí, puedo equilibrar el triángulo. Si lo hiciese con mayor precisión, podría equilibrarlo en la punta de un lápiz. No tengo esa precisión ahora, no estoy con una regla ni con una tijera, pero si lo hiciera, y con un triangulito de madera probablemente el efecto sería mucho más llamativo. Mucho más llamativo. Bueno, mucho por hoy de verme la cara.
Entonces, el punto donde se intersecan las transversales de gravedad es el centro de gravedad del triángulo y se denomina G. Y ocurre algo muy interesante en todo triángulo con respecto a la transversal de gravedad. La transversal de gravedad divide el centro de gravedad divide a cada transversal de gravedad en la razón de 2:1. Este segmento es 2 veces este. Este segmento es 2 veces este. Este segmento GB es 2 veces GO. ¿Ya? Las simetrales son las rectas que dividen perpendicularmente a cada lado del triángulo. En realidad una simetral se define para 2 puntos o para un segmento cualquiera. Ya vamos a sacar estos puntitos de aquí. Para cualquier segmento se define la simetral. O también se le llama bisectriz perpendicular. Es un segmento que pasa por el punto medio y que además es perpendicular. Entonces, en un triángulo tenemos 3 simetrales que también se encuentran en un punto. Y aquí hago la pregunta. ¿Es posible que este punto en donde se encuentran las simetrales esté fuera del triángulo? ¿Es posible eso? ¿Qué opina usted? Pregunto, ¿ese punto siempre va a estar dentro del triángulo? Que está dentro siempre. Miren, mientras hago esto, escuchen en su mente la canción. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. O a veces sale. Solo puedo decir eso. Bueno, en un triángulo obtusángulo va a estar fuera, porque en un ángulo rectángulo va a estar siempre en la hipotenusa. Siempre en la hipotenusa. Pero en un triángulo obtusángulo sale y en un triángulo acutángulo entra. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Estas tres rectas se intersectan en el punto K, que se llama circuncentro, es el centro de la circunferencia circunscrita, es decir, que pasa por los vértices del triángulo. Si hacemos la circunferencia que pasa con ese centro y que pasa por ese punto, siempre va a pasar por los tres vértices. Y demostrar eso es bastante sencillo. Y bastante sencillo. Teorema 29. El triángulo equilátero. En el triángulo equilátero, la transversal de gravedad, la bisectriz, la simetral y la altura coinciden en el triángulo equilátero. Por tanto, su incentro, circuncentro, ortocentro y centro de gravedad son el mismo en un triángulo equilátero. ¿Ya? Para mañana, jóvenes, debe tener los siguientes materiales: regla y compás. ¿Cómo vamos a trabajar con regla y compás? Bueno, lo ideal sería que usted trabajase con una regla física y un compás físico. Todo esto tenemos regla y compás, ¿cierto? Sí, sí, una regla, un compás. ¿Yo cómo lo voy a trabajar desde acá? En GeoGebra me voy a permitir lo siguiente. En herramientas, me voy a confeccionar una barra de herramientas personal. Voy a borrar todo. Y me voy a quedar, obviamente, con la herramienta de mover. Voy a poder crear un punto. Voy a poder obtener la intersección de un punto. Voy a poder tener una recta, un segmento, una semirrecta. Nada de perpendiculares, de mediatriz, de bisectrices, de tangente, de polar, nada. Bueno, puedo construir obviamente un polígono. Una circunferencia dado un punto y un centro. La herramienta de compás. El ángulo, quizás. Y sería. Es decir, me voy a quedar solo con las herramientas de GeoGebra que emulan lo que hace una regla y un compás. ¿Y qué hace una regla y un compás? Te permite crear figuras rectilíneas, es decir, hacer líneas rectas y conservar distancias, hacer circunferencias, pero además conservar distancias. ¿Ya? Entonces, con estas herramientas vamos a construir triángulos equiláteros, perpendiculares, mediatrices, bisectrices, etcétera, solo utilizando la regla y el compás. Y la regla no la vamos a utilizar para medir, la vamos a utilizar solamente para asegurarnos de que los segmentos son rectilíneos. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vamos a adelantar ahora algunas cositas. Debemos considerar que cuando nos referimos a la regla y al compás, estamos hablando de solamente tres posibilidades. Es posible construir segmentos rectilíneos con la regla. Es posible conservar distancias o trasladar distancias con el compás. Y es posible dibujar circunferencias o arcos de circunferencias con el compás. En términos de nuestro estudio, de lo que vamos a hacer nosotros, vamos a considerar que una construcción debe tener tres elementos. Los pasos de una construcción, es decir, yo debo mirar la construcción y poder hacerla. Te diga, dibuje sea el segmento AB, construimos el segmento AB. Conserve una circunferencia de centro en A y radio arbitrario. Una circunferencia de centro B y radio igual al radio de la circunferencia anterior. Luego la figura que se genera y finalmente la demostración. Es decir, si construyo, por ejemplo, un triángulo isósceles, debo demostrar que es isósceles. En este punto debemos agregar como argumento la construcción. O sea, aparte de todos los demás argumentos de demostración, uno puede agregar el argumento de que algo es porque está construido así.
Por ejemplo, de que dos segmentos son congruentes porque los hemos construido congruentes. ¿Ya? Ejemplo, intente dibujar un triángulo equilátero. No mire el apunte, intente primero hacerlo usted, un triángulo equilátero, y mañana vamos a ver cómo dibujar el triángulo equilátero y cómo hacer la demostración correspondiente, que no es muy difícil. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Entonces, nos vemos mañana a trabajar con regla y compás toda la clase. Luego el jueves, taller de GeoGebra 2, es el primer taller que va a ser con nota. Y ya la próxima semana vamos a ir culminando con los contenidos de la primera PEP. Generalmente la primera PEP es hasta este apunte, pero como ya hemos podido avanzar bastante con el curso, quizás la próxima semana nos podríamos dedicar al menos una clase a ejercitar, a hacer demostraciones. Dicho eso, jóvenes, cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano, háganle caso a la mamá, casa sí llenó, alcohol, jabón y agüita, etcétera. Chao. Chao, profe, nos vemos.